En nombre del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, sus entes adscritos, la Biblioteca Nacional y la Casa de Nuestra América José Martí, conjuntamente con la Embajada de la República de Cuba y el Centro Nacional de Estudios Históricos, les damos la más cordial bienvenida al acto especial con motivo de la conmemoración del 98 aniversario del natalicio del comandante Fidel Castro Ruz y la entrega del busto del apóstol José Martí por el Centro Nacional de Estudios Históricos a esta Casa de Nuestra América José Martí. Fidel Castro nació el 13 de agosto de 1926 en Virán, antigua provincia cubana. Desde muy joven repudió todo tipo de represión contra los pueblos del mundo, convirtiéndose en un héroe de la nación caribeña. El comandante Fidel Castro Ruz, en vida, luchó por la unión de todos los revolucionarios, convirtiéndose en una guía para transitar los caminos victoriosos contra el imperio de los Estados Unidos. Tras una armada con tiranía, defendió los intereses del pueblo cubano, obedeciendo fielmente la victoria. A continuación, palabras de bienvenida a cargo de la doctora Zaida Castro Delgado, directora de la Casa de Nuestra América José Martí. Muy buenas tardes. La Casa de Nuestra América José Martí se complace hoy en esta tarde tan hermosa y le da la más cordial bienvenida a todos ustedes. Pero siempre tenemos que decir algo como muy especial. Tenemos a nuestro querido embajador de la República de Cuba, que sea bienvenido de nuevo a su casa, porque esta es la casa de todos, la Casa de Nuestra América. Tenemos presente al cuerpo diplomático, a nuestros amigos, tenemos al profesor Omar Hurtado Ranyuse, del cual lo conozco desde que era pequeño, presidente del Centro de Estudios Históricos. De verdad que para mí estoy muy emocionada y muy halagada de que ustedes estén aquí, que me hayan dado la oportunidad, porque a mí no era que me tocaba, porque le debo excusar al profesor Jorge, que está en estos momentos, recuerden la situación que estamos viviendo, reunido con el ministro de Cultura, pero él prometió que en el transcurso del desarrollo de la actividad estaría aquí con nosotros. Pero es importante, ¿qué significado Fidel? ¿Por qué Fidel? Porque Fidel está más vivo que nunca. El legado de Fidel nos ayuda a interpretar la situación, no solo lo que vive Cuba ni lo que vive Venezuela, yo diría el mundo, porque él era un visionario. Todo lo que Fidel dice, y uno cada día que lo lee y lo vuelve a leer y busca todo su pensamiento, se da cuenta que Fidel siempre tenía la razón, siempre. Y todavía hoy su pensamiento es más vigente que nunca. Nos enseña y nos dice, contra todas las adversidades, presente, siempre en la lucha, no solamente a través de las armas, sino también de las ideas, como decía José Martí. Y Fidel, aquí tenemos nosotros, si alguien no lo ha podido observar, la bandera del 26 de julio, donde Fidel, justamente ese 26 de julio glorioso, nos dijo, aquí estoy y voy por más para la Revolución Cubana. La Revolución Cuba es para nosotros la estrella de la dignidad, la estrella del sacrificio, la estrella gloriosa que se enfrenta a un imperio, el imperio más vil y brutal, con ese bloqueo tan bestial. De verdad que nosotros, todos los latinoamericanos, debemos permanecer unidos para seguir luchando por ese bloqueo de Cuba, para defenderla, y nosotros, porque nos estamos defendiendo a nosotros mismos, estamos defendiendo la dignidad de todo un pueblo de nuestra América.
porque eso era lo que decía Martí, el pueblo de nuestra América. Y es hora de hablar menos y actuar más. La mejor manera de decir es el hacer, decía José Martí. Entonces, los convoco de nuevo a que sigamos estudiando, profundizando ese pensamiento de Bolívar, de Martí, de Fidel, de Chávez. Ahí tenemos el abrazo profundo y siempre presente del comandante Hugo Chávez con Fidel Castro Ruz. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por estar presentes en esta casa, su casa, la Casa de Nuestra América José Martí, del cual fue soñada por ambos presidentes y que tuvimos la oportunidad de que ellos estuvieron en estos espacios. Ellos inauguraron y estuvieron aquí, presentes, porque querían estar justamente siguiendo los pasos de José Martí en Venezuela. Gracias. ¡Viva Bolívar! ¡Viva Martí! ¡Viva Chávez! ¡Viva Fidel! Muchas gracias por ese fulgor que hoy llena de luz este espacio para conmemorar la vida, la obra y además el legado de Fidel Castro Ruz. Vamos a darle la bienvenida al historiador Alexis Corredor, ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Bienvenido. Quien se une a la actividad el día de hoy. Y con ese abrazo fraterno, excelentísimo señor embajador de la República de Cuba, acreditado en nuestro país, doctor Dagoberto Rodríguez, le permitimos dirigirse a todos los presentes. Muy buenas tardes a todos. Qué gran gusto que nos acompañe nuestro querido hermano, el ministro Alexis Corredor, doctor Omar Hurtado, querida Zaida Castro, compañeros del Movimiento de Amistad y Solidaridad Mutua Cuba-Venezuela, bueno, y tantos compañeros de organizaciones y movimientos sociales. Un abrazo a todos. Primeramente, quiero trasladar muy sinceramente el agradecimiento a la Casa Nuestra América José Martí por esta maravillosa iniciativa de organizar este homenaje al comandante en jefe Fidel Castro en el 98 aniversario de su nacimiento. Y también, por supuesto, por toda esa labor permanente de siempre de la Casa en apoyo y en defensa de la Revolución Cubana y por el fortalecimiento de los lazos de hermandad entre nuestros países. Debo decirle que en estos días ha sido una gran jornada de celebración del cumpleaños 98 del comandante en jefe en muchas partes de Venezuela, y eso nos hace sentirnos orgullosos y muy contentos y agradecidos también que en otras latitudes se celebre de esa manera el cumpleaños de Fidel. Pero también sentimos que no puede ser de otra manera, porque Fidel, por su profundo carácter humanista, su pensamiento internacionalista, su pensamiento antiimperialista, se ha convertido en un cubano universal. Para muchos, para miles, tal vez para millones, Fidel es único e irrepetible. Ahora, que este homenaje se lleve a cabo acá en la Casa Nuestra América José Martí le da un carácter muy especial a este homenaje, porque Fidel fue un profundo estudioso de la obra martiana y uno de sus más fieles discípulos. Según sus propias palabras, de lo primero que yo me empapo mucho, él dijo en algún momento, y que me empapo profundamente, es de la literatura martiana, de las obras de Martí, de los escritos de Martí. Es difícil que existan, dijo, algo de lo escrito por Martí, de sus proclamas políticas, de sus discursos, que no haya leído cuando estudiaba en el bachillerato o estaba en la universidad. Por eso, inspirado en la máxima martiana de que la mejor manera de decir es hacer, Fidel encabeza a la generación del centenario que en 1953 se lanza al asalto al cuartel Moncada para que las ideas del apóstol no murieran al cumplirse los 100 años de su nacimiento.
encarcelado posteriormente por los esbirros de la dictadura que ensangrentaba a Cuba, se inspiró en el ideario de José Martí para escribir la historia Max Olverá, considerado el programa político de la Revolución Cubana, donde dejó claro cuál debía ser la proyección de la política cubana en el continente y cómo debía irradiar a toda América Latina y el Caribe. Es que, como expresara el historiador de La Habana, Eusebio Leal, Fidel se entregó sin límites a la causa de su patria y tuvo por patria al mundo, al igual que José Martí. Triunfada la Revolución Cubana, en discurso pronunciado en el año 1960, Fidel expuso cómo se fundamentaba en Martí la obra de cambios que emprendía la joven revolución. Dijo: esta no era algo impostado, sino expresión de las tradiciones y las necesidades insatisfechas del pueblo cubano. Raíz nacional y popular, raíz martiana tenía y tiene el proceso que rescató las riquezas y la soberanía nacionales, que abolió los privilegios y la explotación, que elevó las condiciones de vida y abrió espacios amplios al desarrollo de las capacidades de todos los cubanos. Ante la amenaza y el asedio constante del gobierno de los Estados Unidos, quien no soportaba que una pequeña isla a solo 90 millas de distancia hubiera alcanzado su independencia y abrazado el socialismo, Fidel siempre se mantuvo fiel a su antiimperialismo martiano y a su pensamiento marxista. Este gran combate entre David y Goliat fue siempre entendido por Fidel como la continuación del que en silencio emprendiera José Martí, quien además, a su juicio, era la fuente esencial de los sentimientos latinoamericanistas y las muestras de solidaridad e internacionalismo expresadas durante todos estos años por los cubanos. Ese papel de guía, de ejemplo, de conducta y de alineamiento con los pobres de la tierra, frente a toda acción de injusticia, de preocupación por el decoro y la dignidad, son probablemente los elementos esenciales asumidos de Martí por Fidel, quien se encargó de transmitir esos valores a generaciones de cubanos. Quizás, más allá de todos los aportes al pensamiento revolucionario, de su extraordinaria comprensión de la política, de su dedicación a su pueblo y a las causas populares, Fidel quedará para la historia como un líder moral, continuador de esa gran fuerza que proclamara Martí, que es el amor a los seres humanos y a su vida digna. Cuánta verdad, pues, en su declaración pública de 1965, cuando Fidel dijo: es el apóstol, el guía de mi vida. Hoy, desde uno de los sitios que acogiera a Martí en Caracas, homenajeamos a su más fiel discípulo y continuador. Como revolucionarios martianos y fidelistas que somos, reafirmamos nuestro compromiso con la salvaguarda del legado de Fidel, consciente que bajo sus ideas daremos continuidad a la ruta trazada con la victoria de 1959, vigente en una Cuba con todos y para el bien de todos. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador. Vamos a darle la bienvenida a el historiador Jorge Berrueta Simanca, quien es el director de la Biblioteca Nacional y presidente de esta casa de nuestra América, José Martí. Y aprovechemos para que usted se dirija a los presentes, por favor. Bien, buenas tardes. Bueno, ante todo disculparme, ¿no? Nos encontramos ahorita en una tarea con el ministro, con nuestro ministro de la Cultura, Ernesto Villegas. Bueno, un poco relacionado a un tema que ustedes deben de haber oído en estos días, una situación de, digamos, de fuertes lluvias que afectó uno de los espacios de la Biblioteca Nacional y bueno, eso generó una alerta en todas las instituciones, digamos, que resguardan memoria, que están en el periplo del Foro Libertador.
Y bueno, necesariamente era, digamos, llamar a consulta, evaluar situaciones. Ayer se hizo una inspección en la institución, muy importante, necesaria, estratégica, para dar respuesta a todo eso que ustedes vieron por los medios, pues. Un video se convirtió en, bueno, en parte de esa ofensiva comunicacional adversa a nuestro gobierno. Y bueno, a ese video se le acompañó una narrativa digital, bueno, ofensiva en algunos casos, que no, ni siquiera cuando hacemos análisis de información tocaba el tema propiamente dicho de lo que es la biblioteca o un verdadero interés por lo que significa la biblioteca, sino era la excusa necesaria para atacar al gobierno revolucionario, ¿no? Y realmente no había un interés ahí de la biblioteca. Pero bueno, estábamos atendiendo ese tema. Pero bueno, yo dije, bueno, no puedo sino, yo le avisé a los compañeros, mira, voy a llegar un poquito pasadas las 2, mientras cerramos esta tarea. Bien, fíjense, nos convoca hoy, y agradezco la presencia del ciudadano embajador, de nuestro ministro del Poder Popular para el Trabajo, y bueno, de todos los amigos, los hermanos cubanos, los hermanos venezolanos, bueno, todos parte de una gran familia latinoamericana, ¿no? Hispanoamericana. El estar acá, bueno, encontrándonos para reencontrarnos y homenajear a Fidel. Bueno, yo voy a aprovechar la oportunidad para decirlo aquí, uno tiene siempre héroes, ¿no? Aquí en Venezuela, desde que uno nace, bueno, está presente Bolívar, no deja de estar, profesor Omar. Esa biografía del libertador para los niños, para que, bueno, es el ejemplo a seguir, el que todos los padres nuestros en Venezuela, bueno, ese es el primer personaje al que uno accede. Pero bueno, la vida te va dando pasos, y bueno, la militancia después, en la universidad, en el liceo, luego en la universidad, pues uno conoce otros referentes. Y sin lugar a duda, lo confieso para mí, Fidel, me confieso fidelista. Y los que me han visitado en la... Fidel, así es, Fidel, así es. Bueno, así es. Y fíjate, ¿no? Y uno dice, oye, ¿por qué Fidel? Hasta los que, bueno, pueden leer los libros que he publicado, los trabajos, yo nunca pierdo la oportunidad de citar a Fidel. Y casi no me gradúo por eso. Y hay testigos, porque, bueno, como yo estaba citando a Fidel en un libro sobre las guerrillas del rey aquí en el periodo independentista. Eso causó ruido porque, bueno, parte de, digamos, de los profesores que nos estaban evaluando, pues no comulgan con las ideas nuestras, pero incluso me hicieron el llamado a borrar a Fidel de ahí. Yo dije, bueno, pero es que Fidel, digamos, tiene que opinar porque yo lo estoy citando en un concepto que él da sobre la guerrilla y lo está usando como análisis comparativo, la guerrilla en el siglo XIX, y bueno, la guerrilla era un referente, pues, y consideramos que era pertinente citarlo, pero bueno, causó disgusto en aquel momento, pero bueno, ahí el libro salió publicado y Fidel se quedó citado ahí, o sea, ni me dejaron de graduar, y bueno, Fidel está citado ahí. En ese libro se llama La fiel guerrilla del rey. Aborda el tema de las guerrillas realistas en Venezuela después de la guerra, posguerra de independencia, ese ejército desmovilizado. Y bueno, digamos que recupera lo que fue la estrategia de guerrilla que usó la monarquía española, digamos, para tratar de paliar la situación de derrota en los escenarios en los grandes escenarios de batalla aquí en lo que fue la guerra de independencia en Venezuela. Entonces, así es que hablar de Fidel, pues, bueno, está presente para todos los que hemos cultivado las ideas de izquierda, las ideas revolucionarias, indistintamente, bueno, digamos, de las perspectivas, ¿no? Los que son maoístas, los que son leninistas, estalinistas. Bueno, Fidel está en todo. Fidel es como un eje transversal que nos une a todos, ¿no? Es ese referente al cual uno acude, porque de verdad que, bueno, incluso, y no se pongan celosos acá, y bueno, Fidel estuvo antes que Chávez, ¿no? Y para todos fue un referente, y fíjate, uno empieza a seguir a Chávez, porque aquel Chávez que apareció en Venezuela, me acuerdo que la discusión era, mira, el tema del gorila, de las dictaduras que tuvimos acá, y bueno, entre mucha camaradería generó suspicacias, ¿no? O sea, será el nuevo gendarme, el nuevo...
digamos, no lo conocíamos, digamos, la gran mayoría. Pero en la medida en que el presidente Chávez se acercó a Fidel, digamos, y empezó a citar a Fidel, mandó un mensaje a todos, ¿no? Y bueno, uno empieza a seguir a Chávez. Y ahí aparece ese tercer gran ídolo de uno, ¿no? Chávez, ¿no? En todo ese caudal de ideas, de propuestas, bueno, que las vivimos todos. Y bueno, los que por lo menos vivimos a Fidel desde una etapa de su vida hasta acá, siempre están presentes sus reflexiones, sus aportes a la conciencia humana, a la reflexión necesaria, al repensarnos, al reentendernos, el alerta necesario, ¿no? Que bueno, siempre estaba ahí alertándole al mundo de cosas y de todo este entramado de conspiraciones que contra los pueblos del mundo pues se han tejido desde las grandes corporaciones. Entonces, de alguna u otra manera, Fidel sembró en todos nosotros eso, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades y los espacios, los escenarios donde nos desenvolvamos, tratar de estar siempre un paso al frente en materia de ese fascismo que, digamos, sigue estando presente y forma parte de esa antítesis nuestra bueno, a la cual hemos tratado, digamos, de darle respuesta, pero reaparece, ¿no? Pareciera que cuando esos elementos no se les siente socialmente o son imperceptibles, no es que han dejado de existir, sino que están tras una nueva celada y vienen con nuevas estrategias y reaparecen a veces para algunos casos con asombro. Pero bueno, ahí hemos estado nosotros. Veo acá muchos escritores, gente que siempre también ha contribuido en el alerta necesaria, en la reflexión necesaria. A veces no se nos toma en cuenta. Aquí con varios de los que están presentes conversábamos, mira, unos meses antes, incluso nos adelantábamos a escenarios y a veces uno queda como que, bueno, pasó lo que conversamos, pero digamos a veces como que nos falta empujar la visualización de muchos de estos alertas en otros espacios, ¿no? Pero eso tiene que ver con la forma de ser del revolucionario. Obviamente el revolucionario no entra dentro del fascismo. Nosotros tenemos siempre la mano abierta, la necesidad del diálogo, la necesidad de la reflexión. A veces como que nos molesta andar en esto, ¿no? Pero digamos que es parte de ese lineamiento que recibimos, que esta revolución sea pacífica y que esta revolución, antes de proceder a otro tipo de escenarios de lucha, pues llame a la paz, esta revolución se asume pacífica, pero bueno, llame al diálogo. Y bueno, algunos por acá dicen, bueno, pero ya el diálogo como que no se agota, el diálogo no está agotado. El diálogo es parte de nuestra permanencia y pudiera decir hasta de nuestra existencia como revolucionarios, y es parte de digamos, ese espíritu y ese legado del comandante Fidel. Bueno, tomar las acciones donde hay que tomarlas. Estamos abiertos, digamos, como en su momento lo dijo Bolívar, como en su momento lo dijo Fidel, como en su momento lo dijo el comandante Chávez. Estamos abiertos a todo, siempre y cuando pues, no estén hostilizando contra nosotros. O sea, porque es muy distinto tú dar la mano y plantear el diálogo, y el que debería estar convocado al diálogo, pues viene con, ¿cómo es que una vez haciendo ese análisis comparativo, digamos a la inversa, hubo una propaganda en una de esas campañas? Recuerdo que a José Vicente Rangel se le asociaba con el doctor José Gregorio Hernández, y hay una propaganda de él que se usó, entonces la derecha la replicó, pero en la espalda aparece con un fal, ¿no? No sé si la recuerdo. Pero es parte de esa guerra de información mira, es un santo por delante, pero por detrás tiene un fal. Bueno, resulta ser que la que es así es la derecha, y nos lo ha demostrado. O sea, y de una manera tan descarada, todos lo vivimos, pero a veces es bueno puntualizarlo, ¿no? Lo irónico de que después de lo ocurrido el lunes posterior a las elecciones, estos personajes que motivaron todo ese conjunto de acciones aparezcan diciendo que los violentos fuimos nosotros. O sea, es algo de verdad que descarado, ¿no?
Y bueno, digamos que se había evaluado que esos escenarios iban a estar presentes, como de hecho ocurrieron. Pero bueno, el llamado nuestro siempre es al diálogo, a la paz. Bueno, siempre y cuando usted no esté hostilizando contra nosotros. Entonces es parte de esa lucha permanente que tenemos que dar todos en nuestros espacios. Y bueno, digamos que a veces teniendo ese nivel de conciencia para los retos del porvenir, que ante todo invocamos la paz, invocamos la solidaridad, invocamos la conciencia, invocamos la discusión y la reflexión necesaria y debatir. Uno dice, oye, no hace falta quemar la casa para arreglar los problemas de la casa. Ese ha sido nuestro mensaje durante todos estos años, pero bueno, hemos visto que no ha sido tan receptivo desde esa perspectiva. Y bueno, hemos tenido nosotros, muchos de los venezolanos, mucho aprendido que aprender y de esas ideas que nos legó Fidel Castro, repensar cosas, ¿no? Porque el pensamiento de Fidel es tan complejo y tan masivo que no solamente da para citar, digamos, esas frases, ¿no? Motivadoras, impulsoras, revolucionarias, ¿no? Que siempre invocamos, sino que ese ideario del comandante Fidel también nos invita a la reflexión. O sea, es ese pensamiento que es capaz de, en su fuerza, en su grandeza, generar nuevos conocimientos, bueno, para las luchas que estamos dando. Nos acompañan en el día a día, están ahí permanentes. Y alguien diría, oye, pero bueno, ¿en qué momento se lee uno las obras completas del comandante Fidel Castro? No, bueno, digamos que todos conocemos, hay capítulos estelares, hitos, digamos, hay discursos emblemáticos. Bueno, ahí está, a veces uno dice, bueno, efectivamente, no nos hemos leído las obras completas de los pensadores nuestros acá, y una vez dice, bueno, pero de Fidel, bueno, hay lo pertinente, hay incluso esto que en historia llamamos esa historia cíclica, ¿no? Bueno, a veces los fenómenos sociales se vuelven a presentar en contextos distintos, con características distintas, pero digamos el perfil tiende a ser el mismo. Y hasta en eso, en el pensamiento estratégico, la victoria estratégica de la que nos hablaba Fidel Castro, nos invita a veces a entender que ese conjunto de situaciones, en la medida en que las estudiamos, las analizamos, las revisamos, nos dan el alerta necesario y son, digamos, eso que aquí uno llama la prevención ante situaciones que pudieran estar presentes con características similares, disímiles, pero que tienden a tener recurrencia socialmente hablando. Entonces nuestra gente, nuestros pensadores, y entre eso el comandante Fidel Castro, también está dentro de su legado la experiencia, la información que es necesario que la gente siga manteniendo, la reflexión necesaria, bueno, para que dentro de esta guerra en la que nos encontramos, que no es la guerra de la hora, sino que ha sido permanente en materia de la lucha de los pueblos por su liberación, bueno, no nos agarren desprevenidos a nosotros. Entonces, bueno, muchas gracias y bueno, estamos siempre a la orden. Parte del recorrido de Fidel Castro Ruz implica la cultura. Y con cultura vamos a invitar a la poetisa de la Revolución Bolivariana, Shirley Rincón, quien tiene un poema denominado Aquí sigues, comandante. Muy buenas tardes. Feliz cumpleaños, comandante Fidel. Para rendirte tributo, honrarte y felicitarte, por tu grandeza y valentía hoy vamos a recordarte. 98 años de gloria están presentes en el tiempo. Tu luz continúa brillando con tu obra y pensamiento. Promotor de la justicia, la igualdad y la hermandad, eres el ejemplo vivo que debemos imitar. Por los pueblos oprimidos, tu voz siempre levantaste. Por tu lucha antiimperialista, enemigos te ganaste. Solidaridad y humanismo tu corazón encarnaba. Por los más desprotegidos,
tu bondad se desbordaba. Prevaleció siempre en ti tu amor a la humanidad. Nunca tuviste ambición por la gloria personal. Sentías en lo más hondo la injusticia y el dolor. Fronteras no te pararon para dar liberación. Tu ejército de batas blancas por el planeta esparcidos siguen llevando salud a los más desposeídos. Son soldados de la vida con vocación de servicio, a los que tú le enseñaste sensibilidad y principios. Hoy, en medio de este bloqueo, imitamos a Fidel, pues ni enemigos ni imperios jamás pudieron con él. Fidel Castro nos inspira y en él nos fortalecemos en esta dura batalla que contra el imperio tenemos. Por nuestra soberanía y autodeterminación, igual que lo hizo Fidel, enfrentamos al hegemón. Fidel jamás se rindió, él nunca se doblegó y la libertad de Cuba con gran valor defendió. Mi comandante Fidel, soñaste un mundo mejor, un mundo lleno de paz, justicia, igualdad y amor. Para darte de regalo ese mundo hemos pintado y tu rostro tan amado también hemos dibujado.